tardes a todos. A continuación voy a presentar un trabajo que va sobre la aplicación de aprendizaje profundo y un algoritmo no evolutivo sobre datos de consumo eléctrico en España. Fue desarrollado dentro del contexto de este proyecto y básicamente tenemos que ver que a día de hoy el consumo de energía está aumentando, incluso por cuestiones como la que hemos podido ver, como el tema de la pandemia, que hizo que disminuyera ese consumo energético, pero una vez que ya se está restableciendo la normalidad, vemos que la energía otra vez empieza a ser consumida a niveles no solo incluso anteriores a la pandemia, sino a un mayor nivel. Tanto es así como las crisis energéticas que están sucediendo en la actualidad, como por ejemplo el aumento del precio del carbón en China o de las energías en general en Europa. De modo que este escenario, si no lo mejoramos, va a provocar un aumento de la contaminación, sobre todo de las emisiones de CO2. Atendiendo a esta preocupación, pues lo que surge el concepto de Smart City, en el que serían ciudades en el que el uso y gestión de energía va a ser mucho más eficiente. Para ello, pues requiere que los datos estén más conectados, que sean datos de alguna forma disponibles para que distintas aplicaciones puedan hacer uso de dicha información, y se pueden conectar para diversas aplicaciones, como por ejemplo pues el poder conocer mejor los horarios del transporte, poder también pues saber perfectamente cómo sería por ejemplo, los distintos tipos de consumo que hay disponibles para poder planificarse y pues a lo mejor pues poner lo que son algunos electrodomésticos a ciertas horas, que sería mucho mejor para lo que sería el total de la ciudad. Por ejemplo, para poder evitar pues lo que sería picos de energía, picos de consumo de energía y con ello pues los posibles apagones. Por así decirlo, ya a día de hoy en muchas ciudades ya se está manejando esta situación y ya se está planteando de qué forma se puede mejorar las condiciones de vida dentro de dichas ciudades, ya que de aquí se estima que en 2050 pues la mayor parte de la población va a aumentar en lo que respecta a su hábitat dentro de las ciudades. Dentro de las Smart Cities pues estaría lo que sería la Smart Building o las ciudades o edificios inteligentes, en lo que de alguna forma va a tener automatizado lo que sería el sistema de gestión de consumo eléctrico, como puede ser la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado, así como lo que sería la energía eléctrica, lo que sería la luz. Para ello, pues hombre, de normal se suele disponer de lo que sea de sensores que de alguna forma vayan registrando cada uno de ese consumo, y todo ello pues sería de alguna forma monitorizado a través de un cuadro de mando que permita, mediante una analítica de datos, pues poder tomar decisiones de un uso más eficiente de los recursos. Beneficio, bueno, pues podemos ver principalmente, o el más evidente sería un uso eficiente de la energía, de modo que no vamos a gastar energía que no necesitemos, y obviamente va a abaratar lo que sería la factura de luz que vamos a tener. Después, con respecto a seguridad, ya que nos va a permitir pues poder identificar ciertas problemáticas que puedan surgir, como a lo mejor un consumo excesivo por alguna problemática de lo que sería algún aparato instalado, y en regla general incluso una mayor usabilidad y accesibilidad, ya que vamos a estar automatizando cada uno de las distintas funcionalidades que va a tener el edificio. Para ello vemos que un principio ese flujo de trabajo para poder llevar a cabo esta idea de Smart Building
lo que sería dentro de la Smart City, pues sería obviamente pues, tener una serie de sensores que vayan registrando de normal cada 10 o 15 minutos, de acuerdo, por lo que serían los distintos consumos que se está haciendo en los hogares, y esto va a generar una serie de datos que se almacenan en lo que sería un almacén de datos. Para ello, después mediante una técnica de lo que se llamaría integración de datos, pues justamente lo pasaríamos a un almacén de datos que ya sí nos va a permitir poder seleccionar subconjuntos de estos datos para poder analizarlos y realizar lo que sería analítica descriptiva o analítica predictiva para ver cuáles son los patrones de consumo que se está llevando a cabo. Ya con esos patrones de consumo y mediante, por ejemplo, un cuadro de mando o alguna herramienta de visualización, pues nos va a permitir ya llevar a cabo políticas de un uso más eficiente de la energía. Y obviamente todo esto ya se integraría en lo que sería, pues, con el conocimiento del tema del transporte, también de lo que sería los negocios, vamos, por así decirlo, se integraría dentro de un uso más eficiente de la energía dentro del contexto de la Smart City, siendo los edificios inteligentes una pata más de ese entorno. Hay que tener en cuenta que los datos que nosotros vamos a estar registrando a través de los sensores es lo que se llaman series temporales, que por ejemplo si estamos registrando lo que sería pues la temperatura o el consumo energético, pues vamos a tener de esa variable que estamos registrando un valor cada X tiempo. Valores típicos serían cada 10-15 minutos o cada media hora o cada hora, ¿de acuerdo? De modo que al final vamos a tener una figura como la que se presenta justamente en la imagen que vemos, ¿de acuerdo? En el que vemos cómo va variando. Y lo que vamos a querer es, en este trabajo, intentar identificar patrones de conducta, ¿de acuerdo?, de diversos clientes con respecto al consumo energético. Entonces, típicamente, estos son los datos que podemos ver ya en forma de tabla, en el que podemos ver que, por ejemplo, tenemos lo que sea la fecha, y para cada fecha será la temperatura, la humedad y la energía consumida, ¿de acuerdo? En el trabajo solamente pues nos enfocamos en lo que sea el consumo energético, pero una vez que ya tengamos este modelo, ya lo suyo sería poder integrar información de distintas variables, como puede ser temperatura y humedad, que obviamente van a afectar al consumo, ¿de acuerdo? En nuestro caso, ¿cómo sería ese engranaje, ese conjunto de etapas que nosotros vamos a realizar para analizar los datos? Bueno, pues inicialmente vamos a tener, una vez que tenemos los datos registrados, ¿de acuerdo? Pues claro, lo que vamos a tener que es una variable cuyo valor ha ido variando a lo largo del tiempo. Nosotros queremos aplicar lo que sería aplicaremos técnicas clásicas que trabajan directamente sobre la serie temporal, como sería ARIMA, pero estamos más interesados en lo que sea las técnicas de aprendizaje automático y más concretamente de Deep Learning. Para ello lo que vamos a hacer, como veremos a continuación, sería transformar este problema de series temporales o estos datos de series temporales a lo que sería un conjunto de datos que va a tener una serie de entradas y salidas que ya pertenecería a un problema de regresión, ¿de acuerdo? Una vez que nosotros ya tengamos este problema de regresión, pues vamos a dividir lo que sea un conjunto de entrenamiento y un conjunto test. En dicho conjunto de entrenamiento lo vamos a utilizar pues justamente para probar cuál sería la combinación de parámetros de cada uno de los algoritmos que utilicemos, y para quedarnos justamente con esa mejor combinación de parámetros, y después lo probaremos sobre el conjunto test, de modo que los valores sobre el conjunto test vamos a compararlos de los distintos modelos que vamos a aplicar para ver cuál es el mejor de ellos. Como podemos ver, bueno, pues nosotros, claro, cuando nos va a interesar transformar en lo que sería o evaluar los modelos aquí con series temporales, pues, ¿qué pasa? Que hay distintas formas de alguna forma de poder validar nuestro modelo,
¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de clasificación normal, pues hablaríamos de validación cruzada, ¿de acuerdo? Solo que aquí no tiene sentido porque eso podría provocar que con datos de una temporalidad determinada intentemos predecir datos pasados, cosa que no tiene sentido. Entonces aquí lo que vamos a hacer de normal va a ser trabajar con lo que sería una validación de tipo hot out o como se llamaría entrenamiento y test, en el que vamos a tener vamos a fijar lo que sería la serie temporal a un tamaño fijo y cada vez y para dicho tamaño vamos a reservar de normal 2/3 o 70% o 90% o incluso 50% dependiendo del problema en el que estemos o incluso del conjunto, de la cantidad de datos que tengamos. Reservaremos como conjunto de entrenamiento y el resto como conjunto test. Pero ¿qué pasa? Que como vemos tenemos una serie temporal, de modo que dicho valor de la variable va a ir actualizándose. ¿Qué es lo que vamos a hacer o cómo hemos optado nosotros en este trabajo? Pues bueno, vamos a tener una ventana deslizante. Eso significa que si yo tengo un tamaño fijo de lo que sería entrenamiento y test, claro, pues a medida que se va actualizando lo que sería la variable, pues vamos a ir desplazando el conjunto de entrenamiento y el conjunto test. Claro, estamos hablando, por ejemplo, como se vaya actualizando unidad a unidad de tiempo, pues dicho desplazamiento, de acuerdo, del paso 1 al paso 2 también va a ser una unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, aquí surge la duda de decir, bueno, yo tengo mi conjunto de entrenamiento y ahora yo quiero de alguna forma poder estudiar cuál es la combinación de parámetros más óptima para el algoritmo que estoy trabajando. Bueno, pues lo que se hace es que justamente en vez de dividir solamente entre conjunto de entrenamiento y conjunto test, pues se divide entre conjunto de entrenamiento, conjunto de validación y conjunto test. El test sigue siendo igual que lo que hemos dicho anteriormente, para predecir, y solamente será para poder comparar los resultados de los modelos finales. Pero el conjunto de validación, por así decirlo, lo sacamos del conjunto de entrenamiento y ahí sí, durante esa etapa de inducción del modelo predictivo, vamos a ir pues pudiendo jugar para ver cuál sería la mejor combinación de dichos parámetros, pero atendiendo los resultados sobre el conjunto de validación. Podemos ver que, bueno, para ver un pequeño ejemplo que sea un poquito más claro, podemos ver que en la parte inferior izquierda tenemos un conjunto de entrenamiento, ¿de acuerdo? Conjunto de datos, para ver cómo transformamos en lo que sería de serie temporal a lo que sería justamente un problema de regresión. Pues vemos que tenemos una tabla en la que tenemos la fecha, desde el 3 de febrero hasta el 28 representamos ahí, y el consumo. Como podemos ver, claro, para yo transformarlo en un problema de regresión, necesitaré saber cuál es el número de entradas que voy a necesitar, lo que sería el histórico, ¿de acuerdo? La ventana histórica, cuál es el tamaño, cuántos valores de histórico voy a considerar y el horizonte de predicción, que va a ser cuántos valores quiero yo predecir. Por ejemplo, en el caso de histórico 3 y horizonte 2, pues estoy queriendo decir que utilizar un histórico de 3 valores de entrada y quiero predecir los dos siguientes valores que hay. ¿Vale? Por ejemplo, vemos que aquí tenemos, empezamos con la primera instancia, que sería desde el 23 de febrero hasta el 25 de febrero, como podemos ver justamente en esta primera línea, ¿de acuerdo? Y vemos que queremos entonces predecir lo que sean los días, el consumo de los días 26 y 27. Para la segunda instancia, ¿qué hacemos? Pues desplazamos esa ventana en una unidad y ahora empezaremos desde el día 24 hasta el día 26 y los días 27 y 28 de febrero serán los valores de salida y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Hasta que ya tengamos el conjunto final de datos. Ya ese conjunto final, pues ya lo que haremos será dividirlo, como hemos dicho, conjunto de entrenamiento y test para la comparativa de los modelos, o bien conjunto de entrenamiento, validación y test para el caso del estudio de los hiperparámetros. Para el caso del estudio de los hiperparámetros, el conjunto test no se va a utilizar, solamente conjunto de entrenamiento y conjunto de validación.
Ahora bien, hemos dicho que nosotros queremos utilizar o estamos enfocados en este trabajo en lo que sea el aprendizaje profundo o deep learning, y hay que tener en cuenta que dicho aprendizaje está basado en lo que serían las redes neuronales. Por así decirlo, serían unas redes neuronales con una arquitectura más compleja, y hay que tener en cuenta que todo surge, o así, por decirlo de otra forma, todo surge a partir del perceptrón, que sería un clasificador lineal que de alguna forma parte de la hipótesis en el que la función de clasificación, ¿de acuerdo? Pues sería la que vemos ahí. Tendremos una matriz de peso por la variable x, que de alguna forma lo que vamos a querer buscar, que es pues justamente esos pesos, ¿de acuerdo? De modo que la decisión va a depender si esa función f es mayor que 0 o menor o igual que 0. De modo que al final lo que estamos determinando es, para poder etiquetar lo que serían una serie de instancias de una etiqueta u otra, es ver si es mayor o menor o igual que 0, o lo que es lo mismo, ver el signo que va a tener dicha función, dicha multiplicación. ¿De acuerdo? La cuestión es, o una cuestión importante que vamos a tener en el perceptrón, es que aparte de tener una serie de entradas y una salida, pues nosotros vamos a tener que asociar, o que encontrar, mejor dicho, una serie de pesos. ¿De acuerdo? Y además una cuestión muy importante que va a tener el perceptrón justamente va a ser lo que se llama una función de activación. Esa función de activación lo que va a permitirnos es, claro, que nosotros no vamos a tener como salida como un continuo, sino que vamos a tener ya como salida las posibles etiquetas. ¿De acuerdo? Por así decirlo, si es menor o igual que un cierto valor, pues le asociamos, por ejemplo, el valor 0, y si es mayor que ese valor, pues le asociaremos lo que sería la etiqueta 1. Esto nos va a permitir que el perceptrón, incluso extendido a la red neuronal o incluso a aprendizaje profundo, podemos trabajar tanto en problemas de regresión como en problemas de clasificación. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver que, bueno, decíamos que era un clasificador lineal, ¿de acuerdo? Eso hace que justamente, claro, al ser lineal, nosotros mediante lo que sería una sola línea, ¿vale? Vamos a ser capaces de separarlo en el caso de una función tipo AND o tipo OR, no va a haber problema, pero en el caso de tipo SOR, ¿vale? Pues ya el perceptrón original no podrá ser usado, sino que ya necesitaremos de hacer un poquito más complejo el perceptrón, de extenderlo para otros posibles casos. De forma que nosotros podemos ver que en el caso, por ejemplo, de clasificadores no lineales, pues incluso se pueden establecer lo que serían incluso funciones de activación distintas que no tienen por qué ser lineales. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en nuestro caso, en el problema que estamos nosotros tratando, pues realmente, como estamos tratando un problema de regresión, no vamos a necesitar esa función de activación. Y una ventaja que nos da también es que nosotros podemos no solamente sacar una salida, sino varias salidas. Eso, la ventaja que tiene es que de forma nativa nosotros, dado lo que sería una serie de valores de entrada, vamos a poder predecir no solo una variable de salida, sino las distintas variables de salida, lo que sean todos los horizontes de predicción. ¿De acuerdo? Y bueno, y entonces ya cuando ya se empieza a extender el modelo de perceptrón, ya se empieza incluso a crear el modelo de una red neuronal de una capa, y que obtenga una o varias salidas, ¿de acuerdo? De modo que podemos estar viendo que justamente hemos pasado de lo que sería un modelo que solamente tuviéramos una entrada y una salida, a lo que sería un modelo que va a sentar las bases de Deep Learning, en el que aquí va a tener una capa en medio, que será la capa oculta, y cuando nosotros extendemos al caso de una red neuronal profunda, o lo que sería de Deep Learning, pues ya lo que vamos a hacer es meter por medio diversas capas ocultas, más de una, y va a tener, dependiendo de la aproximación que tenga la red neuronal profunda, pues una arquitectura distinta.
Entonces, atendiendo nosotros un poco a ver los experimentos que hicimos, pues los datos que tenemos pues fueron provistos justamente por lo que sería el operador del mercado de electricidad español. Los datos fueron recolectados entre el 1 de enero de 2007 y el 21 de junio de 2016 y en total se cuenta con cerca de medio millón de medidas que son registros del consumo eléctrico de cada 10 minutos. Estos datos la verdad que son bastante limpios en el sentido que no tienen valores perdidos y no contienen outliers, lo cual facilitó mucho la tarea de su análisis, ya que no hubo que estar especulando sobre cuál sería el conjunto de técnicas más adecuadas para limpiar dichos datos. Con respecto a la experimentación, bueno, pues se consideraron pues algunas medidas como el MRE, también otras que se puede leer en el propio artículo que se utiliza en el MAE, el MAPE, etcétera. Y después como técnica de aprendizaje automático, aparte de Deep Learning, que era el que se estaba probando, pues se utilizó un Random Forest, red neuronal artificial, árboles de decisión evolutivo, ARIMA, después también GBM, árbol de decisión y un híbrido, una aproximación que se le llama Ensemble. De acuerdo, con respecto a los algoritmos de Deep Learning, se probaron el Feed Forward Neural Network, después también la red neuronal convolucional y el On-Short Term Memory, esos tres. Y aquí hay que destacar que se hicieron tres experimentos. Uno primero en que se estudió justamente la ventana histórica, cómo impactaba los distintos tamaños de ventana histórica en la calidad del modelo. Hay que tener en cuenta que en nuestro caso consideramos lo que sería un horizonte de predicción fijo de 24, lo que son como 24 días, ¿de acuerdo? Ya que, aunque hemos dicho que se recolectan información de consumo eléctrico cada 10 minutos, pues al final lo que hacemos es integrar esa información y pasarlo a diario. En el segundo experimento, pues hacemos un ajuste de hiperparámetros utilizando un algoritmo genético y en el último ya hacemos la comparativa de los modelos. Con respecto al primer experimento, vemos que a medida que el tamaño del histórico de ventana aumenta, pues va disminuyendo el error, como podemos ver. El mínimo sería una ventana histórica de 24, podemos ver que el error es el mayor en todos los casos. Y así sucesivamente hasta que ya justamente cuando llegamos a tener ventanas de más allá de 120, pues ya los resultados son muy similares, sobre todo entre 144 y 168, de modo que en nuestro caso pues seleccionamos un histórico de 168 días. Con respecto al estudio de hiperparámetros con algoritmos genéticos, bueno, pues hay que destacar que lo hicimos el ajuste de parámetros para cada día que se quiso predecir, de modo que de alguna forma, bueno, podemos ver aquí cuál sería el resultado. Vemos que, por ejemplo, para predecir el primer día a partir del histórico, bueno, pues unas 52 capas con 942 neuronas, ¿de acuerdo? Y ahí te va indicando el tipo de distribución que es gaussiana, después qué función de activación, como la tangente hiperbólica, y el resto de parámetros como podemos observar. Y así sucesivamente hasta los 24 días para predecir. Y ya por último, ya con el ajuste de modelo más adecuado, pues justamente podemos ver cómo serían pues justamente la comparativa de nuestra propuesta que es la primera de todas, con respecto al resto de algoritmos que se utilizó en la comparativa. Vemos que en todos los casos, pues bueno, la propuesta pues mejoró significativamente los resultados, tanto para todos los históricos como para el horizonte de predicción. Por tanto, concluimos que la propuesta es eficiente para predecir consumo eléctrico de corto periodo de tiempo y alcanzó el mejor valor en todos los casos. Esto puede ponerse en valor el uso del aprendizaje profundo,
que a pesar de tener una mayor complejidad, también es verdad que es capaz de encontrar modelos más eficaces. Entonces, a día de hoy estamos trabajando en nuestra línea futura, en el que este mismo modelo lo queremos aplicar a datos recolectados de la ANDE, y después también pues mejorar lo que sería el ajuste de hiperparámetros, que a pesar de que obtuvimos los mejores resultados, sí que es verdad que hubo un problema más a nivel técnico, en la que la herramienta que se usó pues no podía, por así decirlo, buscar en distintas combinaciones de parámetros en caso que fueran de distintos tipos de datos. Por ejemplo, si tenemos datos de tipo entero, tipo numérico y tipo categórico, pues entonces no era capaz de hacer ese barrido por esos distintos tipos de atributos, sino que solamente lo puede hacer para datos numéricos, para datos tipo categórico, de forma independiente. Muchas gracias.